23 alumnos, menos de la mitad. Pero para empezar creo que todavía algunos han terminado recién la clase a las 8:15. ¿Ya? Ok. Sí, doctor. Doctor, una consulta. ¿Cree que Sí, 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 claro que sí. No hay problema. Ahora se las paso. Ujú. A ver, a ver, a ver. A ver, extraño mucho en estos días porque siempre los estoy visitando por las prácticas, pero bueno, esperemos que volvamos a reiniciar las reuniones en el área de simulación. Bien, el día de hoy vamos a revisar un tema que es definitivamente uno, si bien es cierto, todos los temas son importantes, este es un tema que es importante poder tener algunos conceptos claros. Esta es una de las causas más importantes de ingreso a emergencia o UCI en nuestro hospital y en general, porque los problemas respiratorios son desde muy banales como una cosa. Y otro concepto es que definitivamente el pulmón y el corazón son elementos claves para primero para la captación de oxígeno del medio ambiente y su transferencia de oxígeno al sistema cardiovascular para un transporte de oxígeno a los tejidos. Que como hemos conversado de las clases iniciales, el manejo de un paciente crítico está fundamentalmente en tratar de mantener un transporte de oxígeno hacia los tejidos en forma adecuada. Y el otro lado es que el manejo temprano y la identificación del tipo de insuficiencia respiratoria es tremendamente trascendental para evitar lesiones severas, irreversibles, adecuado, como por ejemplo lo que sucedió en el periodo de COVID. Además de la escasez de recursos, no solamente oxígeno, ventiladores, camas UCI, hubo falta de profesionales realmente capacitados en el manejo de la insuficiencia respiratoria. Y eso genera un factor adicional para el incremento de la mortalidad más alta del mundo, que tenemos la suerte de llevar ese premio. ¿Mm? Entonces tenemos que prepararnos bien ah, para poder hacer un manejo adecuado de este tipo de problemas. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Vamos a revisar rápidamente algunos aspectos de fisiología respiratoria. Vamos a mencionar los aspectos que tenemos que interpretar
esta insuficiencia respiratoria en la altura es diferente a nivel del mar que en la altura. Los criterios de insuficiencia respiratoria en la altura son diferentes y que cada región tiene ya parámetros más o menos establecidos. ¿Cuántos tipos de insuficiencia respiratoria tenemos? Uno, dos, mixta. Y algunas otras clasificaciones consideran la tipo 3 y la tipo 4. ¿Cuáles son los aspectos fisiopatológicos para poder entender cada una de ellas? Y lo más importante para ustedes es el manejo de los diferentes tipos de insuficiencia respiratoria. Establecer los conceptos, creo que cosa es una cánula de alto flujo, que es ventilación mecánica no invasiva y ventilación mecánica invasiva, que son al final partes del manejo final de la insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémico especialmente y probablemente de la mixta. A ver, vamos a ver. Uy, tengo que ingresar. Tuc. Dorcas Priscila Huamancayo. ¿Está por ahí Dorcas Priscila? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Dorquita? ¿Qué tal? A ver, mira, vamos a hacerte una pregunta. Vamos a hacer algunas preguntas. Mencione cuáles son los músculos más importantes de la inspiración para ti. ¿Cuáles son los músculos más importantes para la inspiración, Dorcas? Sí, doctor, sería el diafragma, el músculo más importante, y bueno, también los accesorios, ¿no? Ujú. Pero el 90% de la respiración lo hace el diafragma. De acuerdo. César Brian Macha, gracias, Dorcas. César Brian, ¿está por ahí? Buenas noches, doctor. Dime, César, eh, ¿cuáles son los músculos más importantes de la expiración? Los rectos abdominales, Ya, solamente eso. no, ahí entran los accesorios y los intercostales. Ya. Claro, tanto para la inspiración como la expiración existen músculos accesorios que pueden funcionar, uso de músculos que cuando hay una insuficiencia respiratoria. Pero en condiciones fisiológicas, ¿cuáles son los músculos más importantes de la expiración, en la respiración normal, dirías tú? El recto abdominal, los intercostales. Ya. En general, la expiración es un proceso pasivo y en donde simplemente se refleja la fase de relajación del diafragma, que es el 80%. Si usted te das cuenta, cuando uno observa la respiración casi es imperceptible, porque el movimiento es más diafragmático, a no ser que esté con insuficiencia respiratoria. Como tú muy bien has mencionado, se usan los intercostales externos, internos, dependiendo si es inspiratorio o expiratorio, pero si hay una expiración prolongada a los rectos, eso es cierto. Pero si hay un problema oxigenatorio, fundamentalmente usamos los escalenos, los esternocleidomastoideos. Entonces, sí, los intercostales externos, el esternocleidomastoideo son fundamentalmente acompañan a los problemas en las problemas a nivel de el esfuerzo inspiratorio y la relajación del diafragma es el más importante en condiciones fisiológicas. Has mencionado bien el uso de músculos accesorios, pero esos músculos que has mencionado están más relacionados a la insuficiencia respiratoria. A ver, Ximena Berrocal, está por ahí, Sí, Ximena. A ver, Simenita, ¿por qué al producirse en la caja torácica una lesión torácica, una lesión punzopenetrante, ingresa aire al espacio pleural? Y bueno, es que debido a que hay una presión negativa, debido a que como hay que como el aire bueno, se va a romper la presión negativa y lo cual va a permitir que el aire del exterior va a ingresar debido a la ruptura. Algo así que. ¿Sí? Muy bien. Claro, lo único concepto que había que tener claro es que no es que haya una presión, no existe la presión negativa. Lo que existe es una presión menor que la atmosférica. A veces sí empleamos ese término para poder entender que es menor que la atmosférica, pero la presión de atmósfera es 760 y en el pleural podría ser 755, una diferencia de 5 milímetros de mercurio que la atmosférica permite que el aire ingrese del medio ambiente al espacio pleural. El concepto de presión negativa en el espacio pleural está relacionada que es menor que la atmosférica. Se usa el concepto de
Presión negativa, sí, pero desde el punto de vista físico no hay presión negativa, ¿sí? Es una presión menor que la atmosférica. ¿Ya? Eso es muy importante. Perfecto. Y sigamos. ¿Y qué dice? A ver, uno que esté por acá. Roberto López. Hola, Roberto. Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal, Roberto? Durante la inspiración y expiración con disnea, ¿se modifica los diámetros de la caja torácica, crees tú? Mm, los diámetros de la caja torácica. Y si hay No, cambios en la estructura de la caja torácica, en los sí. diámetros antero, posterior y lateral, ¿crees tú que se modifican? O sea, hay amplitud de los movimientos torácicos, ¿no? Claro, si hay ingreso de aire, tiene que haber un aumento en Ujú. los diámetros antero, posterior y laterales a nivel transversal de la caja torácica para que los pulmones se expandan. Y por lo tanto, sí, y es justamente los músculos intercostales externos e internos lo que generan una mayor amplitud y el descenso del diafragma durante la inspiración hace que haya un mayor eh, diámetro anteroposterior y lateral, y bueno, es transverso de la caja torácica. Entonces, sí, ¿no? Eso sucede. En el caso de los músculos de respiración, los rectos anteriores, transverso y oblicuo, intercostales internos son los que participan en la expiración. Mientras que en la inspiración están los intercostales externos, esternocleidomastoideo, el escaleno. Y ustedes van a ver que cuando se dice cuando yo digo acá expiración, acuérdense usted, por ejemplo, un paciente con asma o con edema pulmonar tiene una expiración prolongada y usan fundamentalmente los rectos, más que los esternocleidomastoideos, los pectorales, que en donde ahí sí el paciente tiene un problema oxigenatorio restrictivo, hace más bien el esfuerzo para aperturar la caja. En el caso de los músculos expiratorios, cuando hay un problema de broncoespasmo, edema de vías aéreas, para generar esa sibilancia que escuchamos y que pueda expirarse todo el aire, justamente se usan los rectos anteriores. En relación a la presión negativa, es una presión menor que la atmosférica y sí se modifica el volumen longitudinal y transversal de la caja torácica, ¿no? Muy bien, entonces, para continuar lo que estábamos conversando, vean ustedes lo fundamental que es el sistema nervioso, ¿no? Definitivamente la corteza cerebral controla la respiración. Ustedes dicen, quiero aumentar la respiración, lo hacen también. Pero usualmente la respiración espontánea durante sus actividades es un mecanismo automático. El control automático de la respiración y que se produce por una relación no solamente de la corteza, sino fundamentalmente del centro respiratorio que está a nivel del tronco encefálico, a nivel del bulbo, y donde hay el hipotálamo, el centro neumotáxico, regulan este centro respiratorio que va a generar la contractura de los músculos, especialmente el diafragma, en la fase de expiración, relajación del diafragma, y cuando se requiera, podrá hacerse uso de los intercostales externos, internos, esternocleidomastoideo, rectos anteriores, si hubiera necesidad, cuando ustedes hacen un esfuerzo físico, se aumentan el uso de los músculos accesorios, especialmente si hace un gran esfuerzo físico. Y estos músculos este control neural del sistema respiratorio es fundamental para obtener una cálculo, un aporte apropiado de oxígeno a los requerimientos que se necesitan, porque a nivel, no solamente es un control neural, sino hay una conexión con la sangre para controlar los quimioreceptores, el CO2, el oxígeno, la concentración de los mismos en líquido cefalorraquídeo, y en este control muy estrecho, muy cuidadoso de detectar cambios en los cuerpos carotídeos, en los cuerpos aórticos, en el seno carotídeo para generar una respuesta apropiada a los requerimientos estrictamente necesarios para establecer una función respiratoria que compense los requerimientos de oxígeno y eliminar los CO2 apropiados. Y esto es importante entenderlo, porque como vamos a ver en la clasificación de insuficiencia respiratoria, tenemos muchas enfermedades neurológicas, ¿no? Muchas enfermedades neurológicas que afectan cualquier etapa a nivel cortical, a nivel del tronco, a nivel de la médula espinal, a nivel de los nervios a nivel intercostales, y que van a llegar al diafragma, incluido el nervio vago, que puede afectarse y genera insuficiencia respiratoria estando los pulmones totalmente normales.
Aquí el control neural es vital para entender especialmente la insuficiencia respiratoria tipo 2 que vamos a ver ahora. Otro dato importante es que la concentración de oxígeno en el medio ambiente es 21% y que a nivel del mar el 21% es el 20.84, 21% de 760 milímetros de mercurio, 159, el CO2 casi es inelegible, 0.04, casi no hay CO2 en el medio ambiente, en el aire inspirado, pero un elemento fundamental es el nitrógeno, casi 80%, 78 que el 78% de 760 es 597, ¿no? Y ligeramente la humedad del medio ambiente puede dar un 3.7, de tal manera que el aire que inspiramos tiene 21% de oxígeno, 80 casi por ciento de nitrógeno y una casi inelegible el CO2 y la presión de vapor estableciendo 760. Cuando eso ingresa a la vía aérea, se humidifica ese aire con las vibrisas nasales, con la secreción a nivel de las fosas nasales y de los hidrocenos paranasales también, y eso lleva a que el aire traqueal quede como un aire húmedo ya, con 47 milímetros de mercurio de presión presión de vapor de agua, porque la circulación a nivel de las fosas nasales funciona como un aire acondicionado que, que definitivamente humidifica ese oxígeno se incrementa, pero en general la presión de vapor de agua 47 milímetros de mercurio establece en el aire traqueal una menor concentración de oxígeno y una menor concentración también de nitrógeno, porque este 47 de vapor de agua va a humidificar este aire. Y eso establece que a nivel de alveolar tengamos una presión alveolar con mayúscula de oxígeno de 104 o 100 milímetros de mercurio, 104, una presión alveolar de CO2 de 40 milímetros de mercurio, una presión de nitrógeno de 569 y una presión de vapor de 47. Este alveolo, el cual va a recibir sangre del sistema venoso, esa sangre venosa, la cual ha proporcionado oxígeno a los tejidos, viene con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, una presión venosa de CO2 de 46 milímetros de mercurio, pH de 7,36, saturando 75% esta sangre venosa, tiene también nitrógeno, y que cuando llega a nivel del contacto de la unidad alveolo capilar, y eso ocurre una transferencia, un equilibrio de ese PO2, y ese PO2 que estaba en 40 llega a 95 milímetros de mercurio, usualmente no llega a 100 porque hay cierto grado de shunt, cierto bypaseado de los capilares en algunas zonas del pulmón. Un CO2 de 40, que estaba en 46, ahora está en 40 milímetros de mercurio, un pH que se mantiene en 7.4, saturando 95%, y el nitrógeno es muy importante, 569. ¿Cuál es la importancia del nitrógeno? Cuando nosotros respiramos 100%, para mejorar la oxigenoterapia, como vamos a ver ahora, barremos ese nitrógeno. Y por eso es que el aportar oxigenoterapia, concentraciones altas de oxígeno del 100%, puede barrer ese nitrógeno y generar colapso alveolar. O sea, uno de los efectos negativos de la oxigenoterapia con concentraciones altas de oxígeno es que barres el nitrógeno, y ese nitrógeno, que es el que mantiene ese vapor de nitrógeno, esa presión que mantiene el alveolo, puede generar atelectasias por concentraciones altas de oxígeno. Si bien es cierto, el oxígeno es necesario para mejorar la oxigenación sanguínea, dentro de sus efectos colaterales es que puede haber una atelectasia de reabsorción, se llama, porque no hay nitrógeno, disminuye el volumen, y si hay un proceso inflamatorio en ese alveolo se colapsa y probablemente pueda acentuar la insuficiencia respiratoria si uno la maneja adecuadamente. Entonces, la importancia del nitrógeno es que mantiene las unidades alveolares aperturadas, y si barremos el oxígeno con 100% de oxígeno, barremos el nitrógeno, puede generarse complicaciones. Vamos a avanzar. Otro dato interesante es cuando uno, por ejemplo, ¿cuál es la concentración de oxígeno en el aire expirado? Hemos visto 21% del aire inspirado, CO2, nitrógeno casi 80, el aire alveolar también, 100, 40, 100 de oxígeno, milímetros de mercurio, 40 de CO2, nitrógeno y vapor de agua. Y es importante saber esto porque ustedes lo vamos a revisar cuando hagamos reanimación cardiopulmonar, cuando se recomienda respiración boca a boca en los pacientes. Vean ustedes, la concentración de oxígeno no es 21%, sino 15%, que más o menos 116 milímetros de mercurio. 15%, o sea, 5% menos del oxígeno inspirado.
Del CO2 un poco más, indudablemente, porque es un aire expirado que tiene 26 milímetros de mercurio, a diferencia de 0,3 del aire expirado. Y el nitrógeno es 571, con versión de vapor de 47, que es en todos los niveles. Entonces es importante saber que tengo un 15% de 15% de oxígeno en el aire expirado, que es más o menos 116. Eh, Vamos a avanzar un poco aquí. Más o menos es lo que hemos conversado ahorita. Otro dato importante es tener claro lo que es esta espirometría, es lo que uno tiene en la cabeza, de que nosotros cuando respiramos en forma espontánea tenemos un volumen tidal, un volumen corriente, de más o menos en términos teóricos, dependiendo de la talla del peso, hay un volumen tidal ideal que se puede calcular a través de una fórmula, pero más o menos en términos prácticos, para entender la fisiología respiratoria, uno dice que el volumen corriente es más o menos 500 mililitros. Cuando uno hace una inspiración profunda, vean cómo ese 500 mililitros llega a ser uno, 2, casi 3 litros, ¿no? 2 litros 800 en una inspiración forzada. Sigo haciendo el volumen corriente y cuando hago una expiración forzada, además, pues hay un volumen de reserva, en este caso, volumen de reserva expiratorio, que más o menos vean ustedes que es 1 litro y 200, diríamos. Y nuevamente volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio. Y hay un volumen el cual no lo podemos modificar cuando hacemos una respiración normal, que es el volumen residual. Es el que permite el intercambio permanente de oxígeno y de CO2. El intercambio de oxígeno no es solamente durante la inspiración o durante la expiración, sino ocurre en el volumen residual una mezcla de oxígeno que va a permitir que ingrese oxígeno y se elimine el CO2. Entonces, es importante conocer que este es el volumen de reserva inspiratorio, que este es el volumen corriente, es el volumen de reserva expiratorio y que este es el volumen residual. Cuando hablamos de el volumen de reserva expiratorio, ¿cierto? Y el volumen residual, hablamos de la capacidad residual funcional. O sea, cuando uno está respirando espontáneamente, hay aproximadamente 2,5 litros, 2,2 litros de aire que están permanentemente intercambiando el cuerpo, intercambiando el pulmón oxígeno y eliminando el CO2. Esta capacidad residual funcional, como vamos a ver más adelante, se modifica por una serie de condiciones, especialmente en los ancianos, en los posoperados, como esta capacidad residual disminuye, ese intercambio de oxígeno se deteriora. En algunos pacientes con asma, o sea, capacidad regional puede funcionar, puede incrementarse, pero el intercambio no es adecuado porque hay edema. Entonces, sí, hay cambios en la capacidad residual funcional cuando hay inflamación, cuando hay broncoespasmo, y es importante siempre considerarlo, ese punto, porque en los pacientes con severa insuficiencia respiratoria y en los diversos tipos de insuficiencia respiratoria hay que tener claro qué cosa es esto. La capacidad pulmonar total es la suma de todos estos volúmenes, residual, reserva inspiratorio, corriente e inspiratoria. La capacidad inspiratoria es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. Y la capacidad residual funcional es el volumen de reserva inspiratorio y el volumen residual. Esto rápidamente para hablarles de que en nuestros países un 30 o 40% de la población vive por encima de los 3.000 metros. Huaraz, Trabancayo, Cusco, y cada uno de ellos definitivamente tiene la presión arterial de oxígeno es por alrededor de 58, 60, de tal manera que la saturación para ellos, y si es más, como sucede en Morococha, Cerro de Pasco, cerca de los 5.000 metros, la presión arterial de oxígeno normal para ellos es mucho menor y tiene que definirse si que van a trabajar, cuál es la presión arterial de oxígeno dependiendo de la zona. Se han hecho estudios en cada una de estas regiones y cuando uno va a laborar en Huancayo, tiene diríamos, un estudio epidemiológico que les ha permitido definir cuándo estaban en insuficiencia respiratoria, que es diferente al del nivel del mar. Y más o menos una idea es que si estamos a nivel del mar, 100 presión alveolar de oxígeno, la presión arterial de 90, con una saturación de la hemoglobina del 96%, con una presión venosa de oxígeno de 37 y un CO2 de 40. Pero conforme va aumentando la altura, 1.000, 2.000, en 3.000 metros, que más o menos está 2.800, 3.000 metros Huancayo, ven ustedes como la presión alveolar es 53, y un valor normal para ellos es 53 milímetros de mercurio.
De manera que no hay un criterio de menor de 60 es insuficiencia respiratoria para ellos, no, eso es condición normal para ellos. Y definitivamente el CO2 disminuye porque hiperventilan ante la hipoxia. Ven ustedes en los 5.000 metros la presión arterial de oxígeno es 38 milímetros de mercurio. Y quienes están eso es más o menos el Cerro de Pasco. Y aquellos que hacen ya deporte de alpinismo, ven ustedes 6.000 metros, su PO2 está en 33 milímetros. O sea, tiene que adecuarse y hay un periodo de adaptación cuando uno va a la altura para poder tolerar esos niveles. Usualmente al inicio uno puede tener cefalea, fatiga fácil, pero definitivamente los deportistas tienen que hacer un esfuerzo adicional para poder adaptarse y hacer un esfuerzo físico, como sucede, por ejemplo, en los diversos deportes que se practican en nuestro país. Entonces, la presión alveolar se relaciona con la presión de oxígeno arterial. Ahora, si entramos ya con estos conceptos fundamentales, entramos a la definición de insuficiencia respiratoria y no hay una definición única, porque va a depender del nivel en que queremos hablar de insuficiencia respiratoria, pero en general, en los textos se habla que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del aparato respiratorio de mantener una concentración de oxígeno y CO2 adecuada, normal. Y se habla de una PO2 menor de 60 milímetros de mercurio y un PCO2 mayor de 50. Este es en un pulmón normal. No estamos hablando ni a la altura, ni a un paciente con patología pulmonar, sea EPOC o fibrosis, estamos hablando de pulmón normal. Y el diagnóstico es clínico, pero se confirma con la gasometría. Los diversos tipos de insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 1, oxigenatoria, tipo 2, la ventilatoria, el tipo 3, o bueno, en este caso la tipo mixta. Cuando hablamos de valores de presión arterial de oxígeno, podemos expresarlo en milímetros de mercurio, 90 a 100 más o menos lo normal, con 0,21 saturando 99 a 96. Debemos saber que con la edad disminuye 1 milímetro de mercurio por cada año después de los 60 años. Es decir, si tenemos 95 a los 60 años, a los 90 años, de repente, que son 30 años más, 95 podríamos tener 60 de presión, 60 milímetros de mercurio, 65 por la edad, ¿no es cierto?, a los 90 años. Y uno tiene que corregir, porque una vez uno, si no tiene esos conceptos de que con la edad disminuye la presión arterial de oxígeno, está pensando que deberías llegar a 90 la saturación, pero puede estar en 89, 90, 88 un paciente de 90 años. Y estar en condiciones normales, que es lo que a veces en un paciente complicado uno prefiere tener. La hipoxemia moderada o severa menor de 40 milímetros de mercurio. Hay una serie de escalas de Borg que habla de la severidad de la insuficiencia respiratoria, escala 0, 1, 2, 3, 4, al ejercicio y en la disnea, ¿no? En 0, leve, moderada, severa. Se ha dado un puntaje de acuerdo a la severidad de la insuficiencia respiratoria, de acuerdo a la escala de disnea de Borg. Una forma de confirmar la insuficiencia respiratoria son los gases arteriales y debemos saber que actualmente ya se toma como una jeringa especial, pero antes usábamos heparina y en algunas zonas del país en donde se escasea la jeringa, se prepara una jeringuita, pero hay que solamente bañar la jeringa y eliminar todo la heparina, porque la heparina es un ácido mucopolisacárido, ácido sulfatado, que puede cambiar el pH. Y usualmente nosotros hacemos toma de gases arteriales, no solamente para ver el PO2 y el CO2, sino también para hacer diagnóstico si hay algún trastorno ácido-base. Debemos sacar la muestra, actualmente hay jeringa con heparina leofilizada, ya no necesitamos poner heparina, pero si tuviéramos que usar heparina, siempre tener en cuenta que no debemos dejar heparina en la jeringa porque eso altera el pH y altera la muestra. Y debe ser procesada inmediatamente, y si no lo veo procesar, de ponerle hielo y ponerlo al frigider. Una muestra de más de media hora, de 1 hora ya pierde valor. En menos de 1 hora tiene que ser llevada con hielo y es útil todavía. Y debemos saber también otro dato interesante, es que uno puede tener una hipoxemia cuando tiene una leucemia, los leucocitos y más aún las células de una neoplasia como la leucemia, que a veces hay 20.000, 30.000, 100.000 blastos en sangre, si uno hace un AGA a estos pacientes, puede tener un valor bajo de PO2 y sospechar que tiene insuficiencia respiratoria cuando realmente es una pseudohipoxemia, ¿no? Cuando usamos un paciente cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria y lo ponemos en la UCI, muchas veces le colocamos un catéter arterial
para monitorear más seguido los gases arteriales. No es continuo, pero no refleja el transporte de oxígeno, pero sí es muy útil para no estar punzando permanentemente en el antebrazo o en la radial, que podía generar una infección o trombosis, ¿no? Algunos datos importantes de la fisiología para entender la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria es entender a ver, que el pulmón, ¿cierto? Llega sangre y llega oxígeno, y que las mayores áreas están en la base y áreas más pequeñas están en los ápices. Eso es por un lado. Y por otro lado, por gravedad, en las bases llega más sangre, mientras que en los ápices llega más oxígeno. Pero en líneas generales, cuando uno habla de la ventilación, perfusión, vean ustedes cómo hay mayor ventilación, 0,82 litros, mayor ventilación en las bases que en los ápices. Y pero también como es mucho mayor el área de las bases, va a haber mayor perfusión en las bases que en los ápices. Por lo tanto, las bases son más ventiladas y más perfundidas. Pero cuando ya hablamos de la relación ventilo-perfusión, que es este 0,24 entre 0,7 sale un 3,3, y cuando hablamos de relación ventilo-perfusión de las bases, es 82 entre 1,29, y encontramos que los ápices tienen una ventilo-perfusión más alta que las bases. Entonces, en forma aislada, ¿no es cierto? Las bases se ventilan y se perfunden mejor que los ápices, pero la relación ventilo-perfusión es más alta, porque acá el flujo de sangre que llega acá, que es el denominador, es más pequeño que en la base y por lo tanto tenemos un valor mucho más alto de relación ventilo-perfusión, a pesar de que este es mucho menor que en las bases. En resumen, entonces, las bases se ventilan y se perfunden mejor, pero la relación ventilo-perfusión es más alta en el ápice. Y este es para que no, recuerden ustedes, si hay una menor ventilación y menor perfusión, estas áreas tienen concentraciones de oxígeno más altas. Por eso es que el Mycobacterium tuberculoso les gusta a los ápices, necesita mucho oxígeno. Y en los ápices hay un menor intercambio porque hay menor perfusión, menor ventilación. Entonces es importante que lo graben ese concepto porque les va a servir para entender, mire, 132 de presión de oxígeno acá y acá abajo 89 milímetros de mercurio. Eso quiere decir el ápice está mejor oxigenado porque hay menor intercambio también. Entonces, no olvidar que la ventilación es mayor en las bases, la perfusión también es mayor en la base, pero que la relación ventilo-perfusión es más alta en el ápice. ¿Y qué más? Y a pesar de que hay una relación ventilo-perfusión variable en el ápice, en la parte media, en la base, el resumen del aporte de sangre, del gasto cardíaco, y el aporte de oxígeno a través de la ventilación minuto, que es el aire que ingresa por la tráquea, esa mezcla va a tener una presión arterial de 100 milímetros de mercurio, 95 milímetros de mercurio y una saturación de 95 a 100%. Mm, ya, eso más o menos es lo mismo, que trata de mostrarles cómo el flujo sanguíneo, si este es la- el ápice y esta es la base, ¿cierto? Ven ustedes cómo el volumen sanguíneo es mayor en la base que en el ápice y que la ventilación es mayor en la base que en el ápice. Pero cuando uno hace la curva de relación ventilo-perfusión, que es esta curvita, encontramos que en la base hay menor relación ventilo-perfusión que en el ápice, por los factores que hemos conversado ahora. ¿Qué cosa es la insuficiencia respiratoria tipo 1 u oxigenatoria? A ver, vamos a... Lo más importante que tienen ustedes grabar que tipo 1 oxigenatoria es donde hay una lesión pulmonar anatómica, por neumonía, bronconeumonía, infarto pulmonar, embolia pulmonar, edema de las vías aéreas respiratorias como un asma severo, una crisis asmática. De eso inicialmente siempre, esas lesiones pulmonares dan insuficiencia respiratoria hipoxémica. O sea, es cuando hay una patología que afecta la estructura del pulmón, los alvéolos, los capilares. Y esa la insuficiencia respiratoria tipo 1, al afectar un proceso inflamatorio a nivel alveolar o a nivel de los capilares, va a generar un trastorno de la ventilación-perfusión. Y si esta es muy severa, va a generar shunt, es decir, si está muy inflamado el alveolo, ese capilar que lleva sangre
de 40 o 46 de CO2 y 40 milímetros de mercurio de oxígeno, no va a poder equilibrarse con el alveolo y por lo tanto se produce shunt. Y si esta inflamación del pulmón es muy severa, ese shunt, o sea, esa mezcla de sangre venosa con arterial va a generar una hipoxemia mucho más importante. Ambos, trastorno de ventiloperfusión, como el shunt, son mecanismos de hipoxemia. El shunt es mucho más severo. Ahí el alveolo no intercambia oxígeno con el capilar. Mientras que en la reacción ventiloperfusión es un trastorno inflamatorio menos intenso, menos severo, como vamos a ver ahora. El trastorno de la efusión se trata de no considerar tan importante, pero siguen mencionándolo como parte del mecanismo de insuficiencia respiratoria, especialmente en los pacientes con fibrosis pulmonar muy avanzada. Esta más o menos es, la sangre venosa se mezcla y tenemos la sangre arterial, pero cuando la patología afecta, en este caso el proceso a nivel alveolar, se produce un trastorno de ventiloperfusión y si definitivamente el proceso a nivel alveolar es mucho más severo, esa sangre venosa no se oxigena y se produce un shunt. El shunt es porque la sangre oxigenada no logra oxigenarse y equilibrarse a nivel alveolar y contamina el resto del parénquima pulmonar y tenemos una presión arterial de oxígeno mucho más baja que la usual. Esto es nuevamente para que lo entendamos, esa relación la relación ventilo-perfusión, uno la repite y a veces sin entenderlo muy bien, pero yo quisiera que usted lo entiendan bien. ¿Qué significa la ventilación-perfusión? La ventilación se refiere al volumen minuto que llegan a nivel pulmonar, es decir, si nosotros respiramos 12 respiraciones por minuto y cada respiración da 500 mililitros, como hemos conversado en el volumen corriente, 12 por 5 van a ser 6 litros de aire que ingresa a nivel bronquial, que se distribuyen en ambos pulmones y llega a nivel alveolar para intercambio gaseoso. Y la perfusión está relacionada fundamentalmente al gasto cardíaco. Gasto cardíaco que llega a las unidades alveolares y asumimos que es 5 litros o 5.5 litros por minuto. O sea, en el pulmón llegan 6 litros de aire y 5 litros de sangre. Y esa es la relación ventilo-perfusión. De tal manera que cuando tenemos que hablar, tenemos 6.000 mililitros de aire y 5.500 de sangre, esa relación ventilo-perfusión está cercana a 1. Esta es relación al volumen minuto y esta es relación al gasto cardíaco. Y si tuviéramos que decir cómo se distribuye en cada pulmón, la mitad. La mitad en el pulmón derecho y la mitad en el pulmón izquierdo, de igual manera el flujo sanguíneo, y se mantiene la relación ventilo-perfusión. Es importante entender que dependiendo de la severidad, inmediatamente los mecanismos compensatorios cuando se inflama el pulmón, cuando se enferma el pulmón en la insuficiencia respiratoria tipo 1, va a generar un trastorno de la relación ventilo-perfusión y que de repente van a requerir oxigenoterapia. Y eso es muy importante entender esta relación ventilo-perfusión porque hay otros mecanismos que vamos a ir conversando durante la charla. Y si hay un trastorno de ventiloperfusión o un shunt en el nivel de la insuficiencia respiratoria tipo 1 que genera hipoxemia, clínicamente la hipoxemia usualmente da agitación, o sea, la hipoxemia agita al paciente, lo torna agitado, sudoroso, una gran descarga de enérgica con taquicardia, puede haber hipertensión, y eso habla de una hipoxemia, un anciano, porque de repente está agitado, se torna ansioso, de repente está hipoxémico, especialmente en la gente joven también. El paciente se torna agitado y descarga de energía, sudoración, eh, piloerección y hay hipertensión arterial. Indudablemente, si esa hipoxemia se prolonga demasiado, 12, 24 horas y no se soluciona, esa hipoxemia en pacientes especialmente que factores de riesgos, ancianos de tercera edad, puede presentar ya progresivo compromiso de conciencia y puede llegar al coma, que no es la forma inicial de presentación. Usualmente la hipoxemia da agitación. Ante esa hipoxemia de la insuficiencia respiratoria tipo 1, el primer mecanismo compensatorio es hiperventilar. El centro respiratorio hiperventila y barra el CO2. 40 de CO2 y 100 de presión alveolar de oxígeno. Ante la hipoxemia, la barrida de CO2 hace si estaba en 40 y barro 20 milímetros de mercurio y el PCO2 en alveolo queda en 20, esos 20 que faltan se agregan a la hipoxemia. O sea, el primer mecanismo compensatorio ante la hipoxemia es la hiperventilación porque mejora la presión alveolar de oxígeno al barrer el CO2. Si tenía 100 de PO2 y este está en 60, hiperventilo de 40, lo bajo a 20 la presión alveolar de oxígeno,
Eso va a mejorar en 20, se puede tener en 80. O sea, por eso es que tenemos pacientes que tienen infiltrados pulmonares, neumonía, telectasia o derrame, que colapsa el pulmón y no hacen hipoxemia, porque sus mecanismos compensatorios, entre ellos la hiperventilación, te mantienen un nivel oxigenatorio que le permite mantener una buena saturación como mecanismo compensatorio hasta que llega un punto que de repente se descompensa y ya se hace una insuficiencia respiratoria definitiva. Algo que es interesante es el gradiente alveolar arterial de oxígeno. Indudablemente que si yo tengo una presión alveolar que ha caído, va a haber una gradiente alveolar arterial de oxígeno, que es la diferencia entre alveolo arterial de oxígeno y que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión arterial de oxígeno. Esta presión alveolar la calculo yo con la presión atmosférica 760 a nivel del mar, menos presión de vapor de agua que hemos quedado que es 47, 760 menos 47, por la fracción inspirada que se podría, si está sin oxígeno, 0,21, una presión arterial de CO2 que podría ser 40 o dependiendo de los gases arteriales, y dividido entre 0,8, que es en este caso, la tasa metabólica de la respiración. Yo puedo calcular la gradiente alveolar arterial y en este caso la gradiente alveolar arterial está incrementada porque por el proceso inflamatorio a nivel alveolar, la presión alveolar no llega a compensar a nivel arterial, por lo tanto se incrementa, hay una gradiente que se incrementa. Eso lo vamos a ver en las prácticas. Y por ejemplo, en este caso estamos viendo un paciente con fiebre, escalofríos, esputo purulento, dolor torácico, crepitante, infiltrado alveolar. A ver. Cristian Carlos Ninamango. ¿Cuál es su diagnóstico en este caso? Cristian, ¿me está escuchando? ¿O ya no estás en la clase? ¿Me está escuchando, Cristian? Joel Quispe, hola, Sí, doctor, buenas noches. ¿qué tal? Mira, estás atento a la clase, ¿no es cierto? Si estás escuchando, Sí, sí, escucho. si este paciente se presenta con este cuadro clínico, ¿cuál es tu diagnóstico? Mm, entrado al la localización. Una probable neumonía lobar, ¿Correcto? Muy bien. lóbulo medio derecho. Sí, una neumonía por las características clínicas, ¿no es cierto? Entonces, esta neumonía definitivamente va a dar síntomas, va a depender de las capacidades compensatorias, de la edad del paciente, si tiene algún problema pulmonar previo, porque puede dar hipoxemia indudablemente. Esta lesión parenquimal, como hemos comentado, la insuficiencia respiratoria tipo 1 hipoxémica, es un proceso inflamatorio a nivel, y esta es una neumonía, perfecto. Vamos a seguir viendo neumonía bacteriana. Esta es otra neumonía, pero mire ustedes, dos lesiones, ¿no? Una neumonía ahí en ese lado, dos focos neumónicos claros, ¿no? Entonces, ese infiltrado alveolar con broncograma aéreo, este es el broncograma aéreo, ¿eh? Es una opacidad homogénea donde se ve aire en la parte central, porque los alvéolos están llenos de pus, llenos de proceso inflamatorio, pero eso no compromete los bronquiolos. Entonces, vean ustedes, eso se llama broncograma aéreo, que habla de una neumonía, pero que puede dar hipoxemia, como hemos conversado. Este otro caso, por ejemplo, sexo femenino, 24 años, antecedente de obesidad, es bibliotecaria, esta paciente de sexo femenino, pero tiene asma como antecedente. Ingresa a emergencia por episodio de dificultad respiratoria progresiva, sibilancia, fiebre, tos, ardor faríngeo, malestar general de 24 horas. Al examen clínico hay sibilancias en ambos campos, está taquicárdica y está ortopneica porque está semisentada con sus sibilancias, ¿no? Entonces, Diana González, Orellana, hola. A ver, Dianita, ¿está usted atenta a la clase? ¿Cuál sería tu diagnóstico de este caso? 24 años, antecedente de asma, ingresa por episodio de dificultad respiratoria, con sibilancia, fiebre, tos, ardor faríngeo, y si hay sibilancias en ambos campos, taquicardia, taquipneica y está en ortopnea. ¿Cuál es tu diagnóstico?
A ver, ¿alguna propuesta? Por favor. ¿Alguno que esté? Sí, te escucho, te escucho. Dime, Carolina Montalvo. Un cuadro de asma, doctor. Claro, Por sí las es una sibilancias, la dificultad respiratoria, todo. Podría ser una etapa como que una crisis asmática aguda. Una crisis asmática. Así es, esto es una crisis asmática, una paciente con asma, ¿no? Entonces, en este tipo de paciente, entonces es una crisis asmática, le van a pedir sus gases, su hemograma, y como pueden haber visto en la historia, tiene fiebre, tos, ardor faríngeo, probablemente un proceso viral que ha activado su asma. Fiebre, tos, ardor faríngeo, eso es el tos con ardor faríngeo, quiere decir que una faringitis puede ser viral, y que es lo que generalmente descompensa al asmático, y hay que pedirle su gran, ampliar la historia, sacar unos gases arteriales, y usualmente la primera manifestación del asma es la hipoxemia, cuando hay broncoespasmo. El paciente hiperventila, pero está con una expiración prolongada. Pero la primera manifestación es hipoxemia, que si está por 24, 48 horas, como a veces sucede en muchos pacientes asmáticos, empieza a retener CO2, a pesar de ser tipo 1, se fatiga el músculo diafragma, se fatigan los músculos intercostales, y pueden hacer acidosis metabólica, especialmente empieza a retener CO2 porque se fatiga, y esos pacientes pueden hacer un asma que puede ser casi fatal, y el broncoespasmo es tan severo que a veces no se escucha en las sibilancias, un pulmón silente de un paciente con asma bronquial, quiere decir que ese paciente puede hacer paro respiratorio, paro cardíaco en cualquier momento, y eso no solo le damos oxígeno y broncodilatadores y corticoides, sino también estamos pensando que de repente necesita intubarlo y colocarlo en anestesia general. Los mejores broncodilatadores son los anestésicos inhalatorios que tienen los anestesiólogos. Muchas veces los ponemos en máquina, en ventilación con ketamina, por ejemplo, para los niños, con adultos, pero cuando tenemos un caso de un paciente con asma que sigue el broncoespasmo, tenemos que hacer una interconsulta con el anestesiólogo para que nos ayude para intubar y a ponerle anestésicos inhalatorios, que es el mejor broncodilatador cuando hay un estado asmático casi fatal. O sea, en su cabeza debe ser, claro, le voy a dar oxígeno, le voy a dar sus broncodilatadores, sus corticoides, hidratarlo bien, nebulización con sus broncodilatadores y corticoides, con inhalación o endovenoso, pero tengo que estar pensando, ¿y si ese falla respiratoria tipo 1 o 2 mixta por el broncoespasmo? Lo tengo que meter al ventilador, pero es muy difícil meter un ventilador a un paciente que tiene asma, porque suena la alarma a cada rato, entonces necesito colocarle algunos anestésicos generales que lo podemos conversar en la práctica. Entonces, el paciente con asma tiene un broncoespasmo, retiene aire, los diafragmas se aplanan. Vean ustedes que cómo está hiperclaro ese pulmón. Y si no le solucionamos, empieza un tipo 1. Si no solucionamos en 24, 48 horas, eso a las 72 horas está reteniendo CO2, hace mixta y necesitamos intubarlo y lo que acabamos de conversar. Pero el concepto práctico es que en último término, si no puedo manejarlo con corticoides, con hidratación, con broncodilatadores, una interconsulta con el anestesiólogo, porque no se puede morir un asmático si no se ha intentado intubarlo y colocarle anestésicos inhalatorios, en fluorane especialmente. Otra forma que ustedes ven acá, esta es una imagen alas de mariposa, que es un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico, como el distrés, que también estas lesiones pulmonares dan insuficiencia respiratoria tipo. Robert Walter Buleje, ¿qué tipo da estas lesiones que estamos viendo? ¿Estás conmigo, Walter? Robert Walter Buleje. Sí, doctor, sí. ¿Me escucha? Sino que en Sí, internet. sí. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene este paciente? La de... ¿Cuál, doctor? La de las alas de mariposa. Sí, este es un curso, mira, este es un paciente parece con una crisis hipertensiva y acá hay una acentuación de la trama, acá hay una imagen en alas de mariposa que acá es mucho más evidente. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria tiene este paciente que tiene edema pulmonar cardiogénico? ¿Sería el mixto? No, tipo ¿No? 1. Aquí. Primero siempre tipo 1 porque hay compromiso alveolar. Mm, Es cierto que podía hacerse mixto en algún momento, pero sensu estricto las pacientes que tienen compromiso parénquima pulmonar, como en este caso, tipo 1 primero.
Y los gases me van a demostrar si es tipo 1 o mixto. ¿Me entiende, no? Sí, sí, doctor. Listo. Y otra vez lo mismo, congestión, edema pulmonar, pasaje del líquido en los alveolos. Abscesos pulmonares importantes también nos pueden dar insuficiencia respiratoria. A ver, este caso. Sexo femenino, natural de Piura, 64 años, hipertensión. Viajó del 23 de diciembre vía terrestre a Lima, llegando el 24, se viajó por tierra 24 horas. Al llegar a Lima nota dolor retroesternal opresivo súbito, mareos, dificultad respiratoria, y al llegar a su domicilio sube cuadro sincopal. Su yerno, que era médico, lo nota cianótica, marcada, cianosis marcada con hipotensión, dolor torácico y la llevan al hospital de emergencia con 78,50 y cianosis moderada y muy vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares. A ver. Olga Andrea Alvarado, ¿estás ahí en la clase? Olga, no estás en la clase, Olga. ¿Me escuchas? Sí, doctor, disculpe, sino que mi conexión estaba fallando. Porque usted ya la tecnología, pues, ¿cómo está fallando con todas las tecnologías? Bueno, ¿qué te parece este caso clínico? Bueno, bueno, la paciente tiene su HTA controlada. HTA controlada, pero de que Mm, viene con 78,50 de presión arterial. sí, sí, un ratito, ya. Ujú. A ver, ¿qué le parece? Mm, A ver, Puede ser, doctor, un ahí tu, síndrome coronario agudo. ahí tu hermanito te está soplando. No, doctor, es mi hijita. Es Oh, mi tu hijita, hijito. doctor, sino que me imita. Muy bien, muy bien. Bueno, Sí. mira, claro, lo que pasa es que, ¿cuál es el hallazgo más importante acá? Número uno, que hay dolor retroesternal opresivo súbito, que se acompaña de dificultad respiratoria. Y ahora está hipotenso, inclusive hay dolor torácico y aparentemente 64 años, estaba controlada su presión, pero luego de este episodio, ¿alguien quisiera proponer alguna precisión diagnóstica de Eh, este caso? sí, doctor. Puede ser probablemente una embolia Claro. Es una por ese paciente, mira, dolor súbito, ¿no? Que pues, así es, acompañada de disnea súbita, ¿no? Además, mire, le dice que es sexo femenino, que ha estado 12 horas sentada, cuadro sincopal, está con cianosis. Rara vez un paciente con infarto llega con cianosis, llega más por el dolor, sudoración, ya no sé que está en shock, como en este caso, y este es un shock obstructivo, es una insuficiencia respiratoria por una embolia pulmonar. Muy bien. Entonces, embolia pulmonar muchas veces le toman una radiografía y no hay mayor cosa, pero si observan bien, acá está un patrón congestivo y acá se ve hiperclaro, como que la perfusión de los vasos no es adecuada. Eso se llama signo de Westermann. Se hace una angiotomografía con contraste y se ve el trombo que concluye parte de la rama derecha de la arteria pulmonar y esta es una tromboembolia pulmonar, ¿no? Puede haber un infarto con dolor nada más y un hemotórax pequeño, pero puede ser submasiva y este caso que hemos conversado es una embolia pulmonar masiva, probablemente porque está en shock, está con dolor torácico, hipotensión y cianosis, o sea, no está oxigenando bien. Ahí la idea, si está en shock, hay que trombolizar con trombolíticos, ¿no? Una forma de distrés respiratorio, de edema pulmonar no cardiogénico es el distrés respiratorio. Y esto puede ser secundario a un shock séptico, a un absceso, una apendicitis no controlada, una infección urinaria descontrolada que hace un cuadro de shock séptico y hace una lesión pulmonar, y síndrome de distrés respiratorio agudo. Puede haber una hemorragia alveolar por una lupus, y vean ustedes. Y el COVID ha sido una demostración de un vidrio esmerilado, bilateral, que genera hipoxemia importante. Hay más COVID, más COVID. Esta es una neumonía por influenza, vean ustedes, ¿no? Con distrés respiratorio, ya porque hay broncograma aéreo.
Más COVID. ¿Qué más? Ahí está, ¿no? Un virus esmerilado, intersticial bilateral. Esta es una toxicidad por drogas, por ejemplo, y esta es neumocitis por neumocitis Giroveshi, en un paciente inmunosuprimido. O sea, todo eso también da insuficiencia respiratoria. Entonces, les envío todas estas imágenes para que vean que los procesos virales, parasitarios, micóticos, etcétera, pueden dar insuficiencia respiratoria tipo 1 porque hay inflamación del pulmón. La oximetría de pulso es una forma que hay que tratar de hacer el seguimiento, y ustedes lo han hecho seguramente si han participado y tienen su oxímetro de pulso, que ahora a veces a la hora de visitar a los pacientes traen su oxímetro y su presión, y para medir la presión arterial, su tensiómetro. Pero hay que tener cuidado porque cuando se oximetría, cuando hay pintura en las uñas, el ambiente muy iluminado, artefactos, por ejemplo, el paciente de raza negra tiene problemas con la saturación, la hipotermia, la presencia de carboximoglobina también. Una pobre perfusión periférica con shock no permite una buena oximetría de pulso, y a veces mejor es sacar una muestra de gases arteriales y medirlo, ¿no? Siempre hablamos de que una fuerte recomendación para dar oxígeno es cuando hay una saturación menor de 95, 96. ¿No? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué más? ¿Cómo damos oxígeno a estos pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1? Cuando hay compromiso parenquimal pulmonar. Hay sistemas de bajo flujo como la cánula, binasal, la máscara de oxígeno la convencional y la máscara con reservorio. Y sistemas de alto flujo también se puede dar a estos pacientes. Máscara con sistema Venturi, que puede dar hasta 0,50 pero las tres primeras son las más utilizadas de los sistemas de oxigenoterapia. Y la cánula nasal, si el aire ambiental tiene 21% de oxígeno, con 1 litro vamos a subirle a 0,24, con 2, 0,28, con 3, 0,32, con 5 o 6 litros, verán ustedes, 5 litros, 40%. Conclusión, más de 5 litros no es necesario dar, porque 5 o 6 litros le va a dar 0,40, y más de 6 igual, 0,40. Por consiguiente, en un paciente no tiene sentido colocarle cánula binasal más de 6 litros. 5 o 6 litros es suficiente para que tenga una fracción inspirada de 0,40. Una máscara simple podría darme un poquito más. Una máscara con reservorio puede darme hasta 70 o 90%. Eso lo vamos a ver luego. Esa cánula binasal de la fuente de oxígeno se coloca adecuadamente en la fosa nasal y se asegura en la parte inferior del cuello, rodeando los pabellones auriculares, y que debe estar humidificada. Humidificada. La humidificación es muy importante para que simule un aire que ingresa por las fosas nasales y se humidifica. Si ustedes ponen oxígeno puro sin humidificación, como está aquí, acá falta su humidificador. Puede secar las mucosas, generar sequedad, pérdida del moco, disminución del movimiento ciliar de los bronquios y dar más bien problemas que ayuda. Siempre el oxígeno debe ser dado humidificado. Con 1,24 litro hemos dado hasta 5 litros 0,40. Esto debe colocarse la curva de la cánula hacia que se introduce a la fosa nasal detrás del pabellón auricular y fijarlo en la parte inferior del cuello. Una máscara más reservorio. Si yo doy cánula binasal 5 litros con 0,40 y mejora la saturación, el paciente mejora clínicamente y ya no está tan taquipneico, mejora un PO2 que estaba menor de 60, ahora ya está en 60 o más, 70, 80, con 5 litros o 0,40, es una insuficiencia respiratoria que responde a bajas concentraciones de oxígeno. Cuando ese paciente le pongo 5 litros y sigue con insuficiencia respiratoria en la evaluación clínica y los gases no mejoran, la siguiente opción es colocarle máscara más reservoria. Esta máscara va hasta 0,90 de concentración de oxígeno para unos 100%, siempre y cuando cumpla ciertas características. Número 1, tiene que estar conectada a una fuente de oxígeno. Número 2, vean ustedes, hay que llenar la bolsita del oxígeno al 100%. Y número 3, esa máscara tiene 1, 2, 3 valvulitas conectada a la bolsa. Cuando el paciente inspira de la bolsa de oxígeno al 100%, jala oxígeno al 100%, y cuando él expira,
Se cierra esta válvula y elimina el aire expirado por estas valvas laterales. Esas 3 valvulitas deben estar siempre permanentes, deben funcionar. Inspiro, se levanta, expiro, se cierra y se elimina. Por eso vimos en alguna tablita anterior máscara con reservorio de reinhalación. Si no tiene esto, el aire expirado va a ir a esta bolsa y esta bolsa va a tener CO2. La concentración de oxígeno va a ser más baja. Repito, la máscara más reservorio, además de su bolsa con su conector hacia la fuente de oxígeno, debe tener 3 válvulas. Una válvula conectada hacia la bolsa y otras válvulas laterales para poder inspirar y captar oxígeno al 100% y al expirar eliminarlo por las bordas laterales. Eh, Coloco esta máscara cuando no responde a 0,40, o sea, 5 litros de oxígeno por cánula nasal, y a esto le llamamos hipoxemia refractaria. Cuando hablamos de hipoxemia refractaria, cuando no responde a la cánula nasal 5 litros. ¿Y qué requiere? Máscara más reservorio. Esas son las 3 valvulitas que hay que siempre estar atento que existan. Y que esté definitivamente humidificado a 10 litros 70, 11 litros 80, 15 litros 90%, casi 100%. Cuando nosotros ponemos 15 litros máscara de reservorio, que asumimos que está en 100% y hacemos un cálculo ahí de gradiente y todo eso. Si el paciente inspira 100% con 15 litros por bebé tiempo, el paciente con gran polinemia, con volúmenes minutos altos, nunca usable en pacientes retenedores crónicos. O sea, el paciente retiene CO2 crónico, no se coloca máscara de reservorio. Deben funcionar las 3 válvulas. Y si este paciente tiene hipoxemia refractaria, necesita máscara más reservorio para mejorar su saturación, tengo que estar pendiente de que el paciente tengo que transferirlo. Si mi centro médico, mi clínica, donde yo trabajo, hospital, no tengo un área de cuidado intensivo con ventilación mecánica, debo transferirlo a un hospital porque podría necesitar un ventilador ese paciente. Eso también me ayuda. Muchos pacientes responden a cánula venasal 5 litros, mejora la oxigenación, le tratan la neumonía o tratan el edema pulmonar, solucionan el problema respiratorio de asma y va a ir bien. El problema es cuando ya necesitan máscara más reservorio. Ahí vienen los problemas. Esa hipoxemia quiere decir que ya no solamente la fisiopatología de la hipoxemia es un trastorno de ventiloperfusión, como fue en el primer caso con 0,40, sino que si no mejora, probablemente tenga un shunt intrapulmonar que esté explicando la hipoxemia refractaria. Esta es la máscara con reservorio y un flujograma bien interesante. Si el PO2 es menor de 60 milímetros de mercurio, con el cual hacemos diagnóstico de insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxemia, con 0,21, inmediatamente que llega sin oxígeno, le tomo unos gases. Si le pongo cánula nasal hasta 6 litros, 5 a 6 litros por minuto, y la presión arterial de oxígeno mejora, y clínicamente mejora el paciente, y llega a haber una saturación de 89, 90 y mejoría clínica, si es así, vamos a observarlo. Pero si no mejora y necesitamos más los 15 litros, probablemente voy a tener que referirlo a un centro que disponga de ventilación mecánica por hipoxemia refractaria. La única condición que de repente no, no me preocupa tanto, si es que el paciente tiene edema pulmonar por una congestión pulmonar, por insuficiencia cardíaca, porque eso lo voy a poder manejar con un poco de morfina, un poco de oxígeno, furosemida, especialmente con diuréticos y oxígeno, y podría no estar tan presionado por el ventilador. Pero en general, si una hipoxemia no mejora con 5 litros por minuto, es diagnóstico de hipoxemia refractaria, que voy a necesitar máscara más reservorio y probablemente voy a necesitar ventilador en algún momento. Y si no estoy preparado, el paciente se puede perder. Además de la cánula binasal, que doy hasta 5 litros 0,40, y la máscara de reservorio, que doy a 15 litros a 0,90 y 100%, actualmente eso ya se usaba desde la época con los pacientes pediátricos, pero el COVID dio una experiencia muy grande en los médicos intensivistas o los emergenciólogos y quienes participaron en el COVID, el uso de la cánula de alto flujo. Esta cánula de alto flujo es un aparatito que tiene, en primer lugar, una concentración de oxígeno que puede llegar a 100%, da concentraciones, un flujo muy alto que disminuye el espacio muerto, tiene un sistema de humidificación que da un aire caliente y húmedo, simulando las fosas nasales, de tal manera que cumple ciertos requisitos para mejorar la hipoxemia. Entonces, si el paciente no mejora con cánula 5 litros, lo paso a máscara reservorio. Si no mejora con máscara reservorio, probablemente necesite cánula de alto flujo
y eso va a mejorar la oxigenación. Si el paciente no mejora con cánula de alto flujo, de repente, o cánula o máscara, en este caso ventilación no invasiva, sea la máscara face, total face, toda la cara, o las fosas nasales, o esta que es el HEDMER que se usaba mucho en Europa. Nosotros no hemos tenido oportunidad de usarlo, pero sí las máscaras, y es importante porque es una forma de ventilación mecánica no invasiva, y en donde el paciente, si no mejora con una invasiva, va a tener que ser intubado y ventilado. Ahora sí, entonces hemos hablado de tipo 1, hipoxémica, lesión pulmón fundamentalmente. ¿Cómo lo manejo? Cánula, si no mejora, hipoxemia refractaria, máscara más reservorio, si no mejora, cánula de alto flujo, y si no mejora, tubo y ventilador. En el caso de insuficiencia respiratoria tipo 2, es lo que conversábamos al hablar de la fisiología. El centro respiratorio regula la función respiratoria. Si el centro respiratorio tiene un infarto cerebral, una isquemia, una lesión a nivel del bulbo con infarto o isquemia o hemorragia, o a nivel del sistema nervioso, una polineuropatía, un Guillain-Barré, una miastenia gravis, una polimiositis, en donde el centro respiratorio no puede hacer que ventile ese pulmón. El pulmón está normal, pero moviliza volúmenes tidal muy pequeños, y el mecanismo fisiopatológico, a diferencia de la tipo 1, mientras que la tipo 1 es por trastorno de ventiloperfusión o por shunt intrapulmonar, el caso de la tipo 2 es por hipoventilación, porque en lugar de respirar 500 mililitros en cada respiración, no tiene fuerza suficiente, puede respirar 250 o 300 y empieza a retener CO2. Ahí la característica es que el paciente hace hipercapnia, genera también hipoxemia, pero responde rápidamente a oxígeno. Pero aquí el problema es que no hay fuelle, no hay diafragma, no hay músculos, y eso no va a mejorar solamente colocando oxígeno. La gradiente alveolar arterial es normal, o sea, el intercambio de oxígeno se genera rápidamente, porque ahí el problema no es el pulmón, aquí el problema es el centro respiratorio, los músculos intercostales, la polineuropatía del Guillain-Barré. Acá la gradiente va a ser normal. Y en este caso, como es una insuficiencia respiratoria tipo 1, en donde la hipoventilación es la fisiopatología, empieza a retener CO2 y es una insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica. El compromiso. Y acá, a diferencia de la hipoxemia, que se agita el paciente, es que el paciente progresivamente va teniendo hipersomnia, somnolencia y puede llegar al coma. Si está despierto como un Guillain-Barré, no jala, siente que se ahoga, no puede respirar. Hay hipertensión arterial, taquicardia, demasiado. Puede con un coma profundo por narcosis por CO2. Esto es muy frecuente en los pacientes con ACV. Se les coloca, no, el ACV hace que la musculatura respiratoria ocluya la vía aérea, hipoventilan y puede haber paro cardíaco inclusive. Entonces, a diferencia de la hipoxemia, que hay compromiso del parénquima pulmonar, en la tipo 2 pura, el problema es el sistema nervioso, el control neural de la respiración, tanto del cerebro como a nivel de la placa mioneural, como una miastenia, una polimiositis, un Guillain-Barré. El problema no es por el pulmón, aquí es que hipoventila y retiene CO2, el paciente entra en coma y puede hacer paro o narcosis por CO2. Aquí el problema está acá, ¿no? Y aquí puede afectar el músculo diafragma, pero el pulmón está bien. El ACV, desorden cerebrovascular, sobredosis de sedantes, un TEC grave, un coma metabólico, esclerosis lateral amiotrófica, una sección medular por un choque de autos, la polneuropatía como Guillain-Barré, miopatías, todo esto puede generar tipo 2, retención de CO2, y usted ve en una radiografía normal, el paciente, su pulmón está normal. Si está despierto, como sucede en el Guillain-Barré o la polimiositis, dice, a ver, señor, cuente del 1 al 20. Entonces, para contar del 1 al 20, tiene que tomar aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, que tiene volumen minuto apropiado. Pero cuando hay un Guillain-Barré, una miastenia que está despierto, a diferencia de un ACV, y dicen, cuente del 1 al 10, del 1 al 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con la justa llega al 10 y hay un 50% de su capacidad vital que está alterada. Y si solamente está a 5 o 6, probablemente necesite intubación. Ustedes le dicen del 1 al 5, alta probabilidad de tubo. La otra es que sople.
Ustedes te ponen a 1 metro la mano y dice, sople, ¿ve? Y uno puede soplar y el aire puede llegar a 1 metro a la mano del clínico. Pero si no llega, medio metro también, 50% de la capacidad vital. Por lo tanto, probablemente requiera gases arteriales y probablemente intubación y ventilación mecánica. O, como vamos acá, ese paciente va a tener problemas de la musculatura por el ACV o por la miastenia, por el Guillain-Barré. Hay que extender la cabeza, elevación de la mandíbula, elevación del mentón, siempre y cuando no sea un politraumatizado. Y donde vamos a usar es el resucitador manual, porque lo que le falta es fuelle, no tiene músculos para respirar y no necesita tanto oxígeno, porque el pulmón está bien. Lo que necesita es un diafragma que funcione y que lo podemos reemplazar por un resucitador manual con sus tubos endotraqueales y que hay que intubarlo con el anigoscopio. Entonces, acá está el profesor Freddy Hermenegildo, siempre el docente, tiktokero brillante, emergenciólogo. Entonces acá tenemos que la tipo 2 pura, más que oxígeno, lo que necesitamos es que funcione el diafragma y eso puede ser con un resucitador manual con máscara o intubarlo al paciente. Eso hay que tener muy en claro porque puede ser que pensemos que como puede venir un CO, o en este caso una hipoxemia asociada al CO2, el problema no es la hipoxemia, porque eso va a mejorar rápidamente si le pongo oxígeno. El problema es el CO2 que sigue aumentando, puede ser compromiso de conciencia, bradicardia y paro. La insuficiencia respiratoria mixta es una mezcla de ambos, un trastorno de ventiloperfusión, un shunt intrapulmonar y hipoventilación. El trastorno de la difusión siempre entre interrogante, pero puede haber una hipoventilación. Y este es muy sencillo. Un paciente tipo 1 con neumonías muchas horas hiperventilando 30, 35 respiraciones, se fatiga su musculatura y siendo la neumonía un tipo 1 se transforma en mixta. O al revés, un paciente con Guillain-Barré que es puro, tipo 2 puro, si el paciente empieza a hipoventilar y retiene CO2, ¿no es cierto? Se retiene CO2 y además hace hipoxemia porque hace una atelectasia, porque no puede toser, o porque se aspira y hace una neumonía aspirativa, la tipo 2 pura se transforma en mixta al haber un componente hipoxémico. O sea, el que haya componente hipoxémico o de hipoventilación hace que esto sea un trastorno mixto. Por ejemplo, el EPOC es una forma mixta porque hay destrucción del parénquima pulmonar. Este es el enfisema pulmonar, mira, este es normal y este es cómo está destrozado el parénquima pulmonar, ¿no? Y al haber destrucción del parénquima hay hipoxemia. Pero no solamente eso, sino la alteración a nivel diafragmático y del parénquima pulmonar mismo puede ser que haya retención de CO2 en el tiempo. Y eso hace que estos pacientes tengan insuficiencia respiratoria mixta, cianótico o rubicundo, crónicamente enfermo. Otras causas de insuficiencia respiratoria mixta, aparte del EPOC, es la fibrosis pulmonar, un enfisema pulmonar, una fibrosis quística, un asma bronquial, se puede hacer mixta, ya hemos conversado. Primero hipoxémica, siempre el asma por el broncoespasmo y hipoxemia. Pero al principio hiperventila, el CO2 está bajo. Pero si sigue el broncoespasmo, hay hipoxemia y el CO2 se torna normal. Y si sigue el broncoespasmo, sigue hipoxémico y el CO2 se incrementa y se hace mixta. La sifoscoliosis y el fibrotor. Inicialmente, estos pacientes con EPOC crónico, fibrosis pulmonar, tienen hipoxemia y el CO2 está bajo. Pasan los años, si hay hipoxemia, el CO2 se normaliza en el tiempo, y hipoxemia y CO2 alto, retenedor crónico de CO2 cuando tienen un EPOC o una fibrosis pulmonar muy avanzada. No toda retención de CO2 es EPOC. Un paciente con fibrosis pulmonar puede ser mixta, hipoxemia y retención de CO2. En estos pacientes no le damos concentraciones de oxígeno con la cánula nasal. Se recomienda más un sistema de máscara con sistema Venturi. Esa es una mascarita que tiene una válvula que, vean ustedes acá, de la fuente de oxígeno al 100%, pasa por este conducto pequeño, genera un flujo, un alto flujo, y al generar alto flujo genera un fenómeno de succión o fenómeno de Venturi. Al mezclarse el oxígeno al 100% que viene de la fuente de oxígeno y al generar un fenómeno de succión jala 0,21 del medio ambiente a través de estos orificios y está establecido cuál es la concentración de oxígeno que existe en esta mascarita. Y acá está, ¿no? Aquí está 100% y si aperturamos esta valvulita nos puede dar
35, 40, hasta 50% el Venturi. En el paciente que es retenedor crónico con EPOC, usualmente si tiene menos de 60 con 0,21, es el retenedor crónico, le podemos iniciar con máscara de Venturi. Y si no tengo máscara de Venturi, cánula binazal, porque eso no da más de 0,50, 0,40, 0,50. Y en teoría deberíamos esperar que mejore la hipoxemia. Estamos hablando de la mixta. El PO2 llega a 65 a 70, satura 80 a 90 y mejoría clínica hay que observar. Pero si no mejora, no podemos usar máscara mercerborio porque el retenedor crónico, si ustedes máscara mercerborio, va a barrer el CO2 y va a mejorar abruptamente el oxígeno. Y como es retenedor crónico CO2, ya el CO2 ya no es un estímulo para su centro respiratorio. Lo único que genera que su centro respiratorio funcione es la hipoxemia. Y ustedes mejoran abruptamente la hipoxemia con máscara mercerborio en un retenedor crónico, puede hacer apnea, paro y puede morirse. Entonces, nuevamente, en la insuficiencia respiratoria mixta, en que hay pacientes retenedor crónico de CO2, no debemos colocar máscara mercerborio. Le ponemos su máscara de Venturi. Si con eso no mejora, probablemente ventilación no invasiva o intubarlo y ventilarlo. No máscara mercerborio, ni cánula de alto flujo. Podemos ventilarlo con máscara nasal o facial para barrer el CO2 y eso lo ayuda. Y definitivamente, entonces, a diferencia de la hipoxémica que vemos, cánula binasal, máscara mercerborio, cánula de alto flujo, ventilación invasiva y ventilación invasiva con tubo endotraqueal, en el paciente con EPOC, retenedor crónico de CO2, Venturi o cánula de alto flujo, Venturi, y nunca dar ni cánula de alto flujo, sino ventilación no invasiva, y si no mejora, tubo y ventilador. Venturi, ventilación no invasiva con su máscara conectada al ventilador y tubo endotraqueal conectado al ventilador. Ventilación no invasiva e invasiva. Otros tipos de insuficiencia respiratoria son la tipo, ¿qué horas tenemos ya? Estamos pasando de la hora, que si no vamos ya, 8:30, ya, unos 5 o 7 minutos avanzamos. La tipo 3 es la paciente asociada a esa perioperatoria. Cada vez más los cirujanos hacen eh, un Whipple, una resección de un colon extenso a un paciente anciano. Y estos pacientes por el dolor, vamos a ver ahorita, estos pacientes generalmente vienen de sala de operación. Un día antes nos mandan una consulta, cuidado intensivo, vamos a operar a un paciente con problemas de una cirugía compleja. Casi todos los pacientes, por ejemplo, de neurocirugía pasan a UCI, de cirugía cardíaca pasan a cuidado intensivo con insuficiencia respiratoria tipo 3, si es que no hay ningún problema en el perioperatorio. Y de igual manera, las cirugías complejas piden una consulta, se les da una cama y en el postoperatorio esos pacientes vienen de sala de operaciones directo a la UCI. Y usualmente son insuficiencias respiratorias mixtas, como vamos a ver ahorita. Vean ustedes, cuando un paciente ingresa a sala de operaciones, el hecho nomás que se ponga en decúbito dorsal, el diafragma sube un poco. En posición supina, ven ustedes. Y el diafragma sube un poco, por lo tanto disminuye la capacidad residual funcional. Vean ustedes, si le podemos inducción de anestesia, sube más. Si le damos relajantes musculares, sube más. Y si el paciente se opera de abdomen o de tórax, la capacidad residual funcional disminuye y por lo tanto el número de unidades alveolares también. O sea, por eso es que en estos pacientes en el postoperatorio van a la UCI para mejorar la ventilación, mejorar su capacidad residual funcional, mejorar los trastornos hidroelectrolíticos que pueden generar arritmias, ver su estadio hemodinámico, si han sangrado, cuánto está la hemoglobina, mejorar el transporte de oxígeno para que no haya una complicación postoperatoria. Vean ustedes, todas estas alteraciones ocurren en todo paciente que se opera. Y vean ustedes acá este cuadrito me parece siempre bonito. Si este es el volumen de 500, si esta es la capacidad residual funcional y esta es la respiración de un paciente normal que está despierto. Cuando este paciente normal se opera y le ponen anestesia general y relajantes, vean ustedes cómo la capacidad residual funcional disminuye. De lo que era 2,5 litros pasa a ser 1,5 litros. Y está normal, ¿eh? Pero con anestesia se altera su fisiología respiratoria. Aquí, en el paciente, por ejemplo, obeso, desde el saque ya tiene
volumen, una capacidad regional disminuida. Ven ustedes. En el paciente con enfisema pulmonar, como hay broncoespasmo, retención de aire, los diafragmas están descendidos y es un tórax ensanchado, su capacidad regional está incrementada, ven, a diferencia del normal, pero disminuye su capacidad de intercambio de oxígeno. Estas son complicaciones posoperatorias pulmonares, mediastínicas, cardiovasculares y pleurales en la cirugía. La complicación más frecuente en el posoperatorio de todos estos pacientes es la telectasia. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque la telectasia genera hipoxemia, hay que hacer fisioterapia, calmar el dolor, etcétera. En síndrome aórtico, por ejemplo, si el paciente se opera de la aorta, va a tener riesgo de sangrado, riesgo de hipotensión, calmar el dolor para que ventile mejor, porque el dolor hace que hipoventile y por lo tanto la insuficiencia respiratoria tipo 3 o posoperatoria da una insuficiencia respiratoria generalmente mixta. Por el dolor hipoventilan y como hay atelectasia se manipula el pulmón o por la misma anestesia se desplaza el diafragma y produce colapso y atelectasias, eso genera una insuficiencia respiratoria tipo 1. Y por lo tanto, las tipo 3 o perioperatorias es mixta. Una cirugía gástrica, por ejemplo, ¿no? Va a generar dolor, distensión abdominal. Por consiguiente, tiene que ir a una UCI en el postoperatorio y tratar de mejorar la función respiratoria, los trastornos electrolíticos y disminuir el riesgo de una complicación. La cirugía cardíaca, indudablemente, ¿no? Circulación extracorpórea, bypass, todo eso genera problemas de hipoxemia, atelectasias, dolor, especialmente cuando se abre el tórax y el mediastino y se corta el esternón y se colocan puntos. Indudablemente va a haber dolor, que hay que calmar el dolor, que genera hipertensión y además hipoventilación. Y se colocan drenes mediastinales y torácicos que generan derrames, motórax o líquido pleural incrementado que disminuye la capacidad de oxigenación. El último tipo de insuficiencia respiratoria que vamos a revisar es el tipo 4. O sea, todo paciente en shock podría ser una insuficiencia respiratoria. Hemos visto que la relación ventilo-perfusión es 6 litros de aire y 5.5 litros de sangre, que es el gasto cardíaco. Si un paciente sangra y sangra un litro y medio, el gasto, o sea, la relación B1 sin el Q, el gasto cardíaco va a disminuir y por lo tanto va a haber una alteración en la relación ventilo-perfusión y va a funcionar con un espacio muerto. Por lo tanto, el transporte de oxígeno está disminuido, la musculatura no tiene suficiente energía y ATPs, incremento en la extracción de oxígeno. Hay que dar fluidos inotrópicos, vasopresores y controlar la causa de ese problema de shock. Y puede haber hipoxemia y que corrección del shock va a corregir. Esto, hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 4. Un postoperado de politrauma, tipo general politraumatizado, probablemente insuficiencia respiratoria predominantemente 1, pero generalmente es mixta. Porque vean ustedes, el emitor está desplazado hacia la izquierda, hacia la derecha, el diafragma está elevado, siendo un politraumatizado, hay laceración de hígado, en este caso de diafragma, y probablemente fracturas costales, ¿no? Tipo 1 o mixta, dependiendo de los gases. Un distrés respiratorio es tipo 1, fundamentalmente, pero si es severa también se puede hacer mixta. No son excluyentes. La tipo 1 se transforma en mixta, la tipo 2 se transforma en mixta, así que ya hemos conversado eso. Esto es COVID, en la época de COVID. Si el paciente se le colocaba en posición prona y mejoraba la oxigenación también. Eso se usa como estrategia para el paciente con neumonía severa. Y ahora existe esto, tomógrafos de impedancia que permiten ver la perfusión y la ventilación en el parénquima pulmonar en los pacientes con distrés respiratorio y poder dar el mejor tratamiento, ¿no? La posición prona. Y usualmente insuficiencia respiratoria, entonces usamos máscara no invasiva, tanto en los retenedores crónicos como un edema pulmonar podía ir también. El alto flujo que hemos hablado disminuye el espacio muerto, mejora el trabajo respiratorio y las concentraciones altas de oxígeno. Composición prona, no vamos a avanzar acá. Cánula de alto flujo cada vez se usa más. Y al final, si no mejora, va a ser intubada y conectada al ventilador. Un paciente con insuficiencia respiratoria severa con ventilación mecánica. Indudablemente cada vez más, mire, este paciente está ventilando
Está con tubo, con ventilador, pero se hace fisioterapia para que no haya atrofia muscular. El movimiento es el mejor tratamiento. El movimiento es antiinflamatorio, hay que considerarlo así. La fisioterapia es un problema de nuestro país. No tenemos suficientes fisioterapeutas trata- para manejar los posoperados. Y a veces por eso se genera telectasias. Los pacientes están en ventilación mucho más tiempo que debería estar porque el fisioterapeuta debe estar trabajando. Ven, ustedes acá tienen una como bicicleta, ¿no? Para que el movimiento de las extremidades y la musculatura pueda mejorar y mejorar también el movimiento de diafragma. Mientras está en ventilador se puede estar caminando, llevándolo para que se distraiga, porque el estado anímico es tremendamente importante. La depresión, la ansiedad, el síndrome post-trauma son complicaciones en el paciente con insuficiencia respiratoria que en la medicina moderna tiene que ser manejado en forma más apropiada. Realmente hay que cuidarse cuando uno intuba a un paciente. El BK, los mismos procesos virales, es importante tener cuidado y los pacientes tanto con insuficiencia respiratoria tipo 1, 2, mixta, en shock o perioperatoria, podrían tener un bicho, especialmente el de Mycobacterium tuberculosis, que podría complicar la vida de los médicos. Hay que tener mucho cuidado y siempre, cuando vemos por primera vez y vamos a intubar con la protección, la N95, sus lentes para intubar y tener todos los cuidados para poder disminuir las complicaciones del paciente. Eh, Muchas gracias por su paciencia. No sé si habrá alguna pregunta. Espero que haya quedado más o menos claro. A ver.